Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, en un día repleto de noticias que comenzamos a revisar en estos titulares. Tras un proceso de negociación de 180 horas, fue liberado el empresario ferretero de San Miguel, quien había sido secuestrado el martes. La Fiscalía informó que fueron detenidas 4 personas, todas presuntamente vinculadas al Tren de Aragua. El control de detención de los sospechosos será mañana. El presidente José Antonio Kast sostuvo que no habrá ningún recorte que pueda afectar la salud y la vida de un niño. Esto luego de que CIPER Chile revelara que el Ministerio de Hacienda había pedido reducir al menos un 15% el presupuesto de 260 programas sociales. La vocera de gobierno, Mara Cedini, atribuyó las críticas a personas que han intentado meterle miedo a la ciudadanía. La Contraloría ordenó un sumario administrativo debido a la difusión en redes sociales del gobierno de un video en el que se afirmaba que el Estado estaba en quiebra. Esto en medio del alza de los combustibles. Además, el ente fiscalizador pidió a la Secretaría General de Gobierno ajustarse al estándar de moderación y mesura que se exige a las autoridades. Y en temas internacionales, una selfie complica al acusado de intentar asesinar a Donald Trump. La imagen, captada momentos antes del atentado, lo muestra completamente armado en su habitación de hotel. El sujeto de 31 años arriesga prisión de por vida por el ataque. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. No fue liberado el empresario de 84 años que hace una semana había sido secuestrado en San Miguel. Por este hecho fueron detenidos 3 extranjeros y un chileno que, según la Fiscalía, estarían presuntamente vinculados al Tren de Aragua. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández, quien tiene todos los detalles. Felipe. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, porque toda la jornada de hoy comenzó en la madrugada. A propósito de este episodio, de este secuestro que ya acumulaba 7 días, una semana en concreto, el hecho ocurrido durante el pasado día martes en el que, queda todo esto en evidencia a raíz de una persecución de la cual estaba siendo víctima esta persona, y al llegar hasta la intersección de Ricardo Morales con Magdalena Vicuña, esto en el barrio El Llano de la comuna de San Miguel, es interceptado, se le cruzan vehículos, lo bajan violentamente de su camioneta y luego de eso se le pierde el rastro. Lo único que pudo ser encontrada fue su camioneta, que quedó literalmente botada a 200 metros del lugar donde resulta ser secuestrado. De ahí en adelante comienza todo un proceso de búsqueda, además de comunicaciones, y todo eso fue llevado adelante por el personal de la VIP Antisecuestros Metropolitana, quienes tuvieron contacto durante más de 180 horas para tratar de lograr la liberación de esta persona de 84 años, de nombre Jorge Vera, empresario ferretero y además hombre ligado al mundo de la hípica. Fue en la comuna de Colina, prácticamente en el límite con Tiltil, cuando a eso de las 2 de la mañana aproximadamente surge un llamado a equipos de emergencia, tanto de bomberos como de carabineros. Se incendiaba en un camino aledaño un vehículo. Esto hizo que llegaran los equipos de emergencia. Mientras tanto, otras personas, vecinos del sector, alertaban respecto de la presencia de una persona que caminaba sola. A propósito de esto, estas personas se habrían acercado a él y habría señalado que sería justamente esta persona la que había sido secuestrada durante 7 días. Jorge Vera, de 84 años, y fue llevado por personal de carabineros hasta la quinta comisaría de Conchalí. Esa repartición, esa unidad de carabineros es donde está ubicada la prefectura norte de la institución policial uniformada. Y ahí es que se le entrega a la VIP Antisecuestros a esta persona ya liberada. Se le inicia todo el proceso de revisión médica, recordemos. Él tiene una condición médica de base que es diabetes, es insulinodependiente y se requería, entre otras cosas, que pudiese recibir la medicina, esta insulina, cada 6 horas. Por eso era tan importante poder establecer el contacto con los secuestradores, con los plagiadores, para estar atentos al estado de salud de Jorge Vera. Medicina que fue suministrada, pero
Además, el contacto con los secuestradores sirvió para que también se le realizaran algunos pagos, al menos 3. Incluso uno de ellos habría tenido el monto cercano a los 700.000 pesos y luego se fueron pidiendo más y más dinero para tratar de lograr la liberación de esta persona. Más detalles los entregó el fiscal Héctor Barros, coordinador del equipo contra el crimen organizado y homicidios acá en la región metropolitana, quien además es el jefe de la repartición de la Fiscalía Metropolitana Sur, y que entregó algunos detalles. Pero ojo, aquí hay que seguir con atención cada una de las palabras del fiscal. No se pueden entregar, eso sí, todas y cada uno de los detalles. ¿Por qué? Porque esta investigación sigue abierta. Todavía están a la espera de ver si es que existen más personas que puedan ser detenidas en este caso. Hasta ahora hay 4. Les comento detalles a la vuelta de escuchar las palabras del persecutor, del jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del equipo ECO aquí en la Metropolitana, Héctor Barros. Serán puestos los 4 detenidos, van a ser puestos todos a disposición del tribunal competente, en este caso del 11 Juzgado de Garantía de Santiago, a la audiencia de control de detención y formalización de la investigación del día de mañana. Las diligencias investigativas que se estaban realizando en conjunto con el Ministerio Público nos permitieron establecer el primer lugar de cautiverio hace ya bastantes días atrás, y eso nos llevó en primer lugar a la detención, pero también a la individualización de una serie de otros imputados. Estas organizaciones que están vinculadas al Tren de Aragua, en este caso en particular, los lugares de cautiverio no es uno, sino que ellos permanentemente van cambiando de lugar a las víctimas con la finalidad de precisamente que nosotros no las podamos encontrar y obviamente poder alargar los procesos de negociación. Uno de esos lugares, y aquí es donde pasamos a hablar del tema de los detenidos, uno de esos lugares de cautiverio habría sido un taller mecánico en la comuna de Cerro Navia. Uno de estos detenidos sería quien habría proporcionado este espacio, quien habría facilitado este lugar para que esta persona pudiese ser mantenida en cautiverio. Otros lugares serían en el sector ya más al norte, más al límite de la comuna más al límite de la región metropolitana, comuna de Colinas, sectores como Tiltil. Ahí es donde habría estado entonces otro de los lugares de cautiverio donde habrían mantenido a Jorge Vera recluido sin poder ser encontrado todavía. Esa persona es de nacionalidad chilena, la que yo les mencionaba, quien habría proporcionado este espacio, este taller mecánico en la comuna de Cerro Navia. Y fue detenido a propósito de esta situación. Pero hay otros 3 más que serían de nacionalidad venezolana. Uno de ellos, aquí hay que señalar un hecho relevante, uno de ellos habría participado directamente en las labores de extorsión a la familia para tratar de lograr la liberación y de esa manera entonces solicitar más y más dinero y así poder dejarlo en libertad. Esta persona fue detenida en Iquique. Este hecho ocurrió durante la noche cuando fue allanado el domicilio en el cual este sujeto mantenía como correlación ese lugar. Fue detenido y traído de inmediato vía aérea hasta la región metropolitana para que pueda enfrentar, al igual que con los otros 2 sujetos, también de nacionalidad venezolana, más este chileno, mañana la formalización de cargos en su contra, la que podría comenzar siendo con el delito de secuestro, pero no se descarta que puedan imputarles más delitos. Así también lo relata el jefe de la VIP Antisecuestros Metropolitana, el subprefecto Hazel Barrientos. Pongan atención a esta declaración. ¿Por qué? Porque como no se descarta que puedan existir más sujetos, están dispuestos a buscarlos en Chile o ya sea en el extranjero. Escuchemos. El proceso investigativo nos permite identificar a 4 personas, 3 de ellos de nacionalidad venezolana y 1 chileno, por su responsabilidad como autores en este hecho, en las distintas fases de este secuestro. Esta investigación está en desarrollo, seguimos trabajando para identificar a cada una de las personas que participan en este hecho y posteriormente lograr su detención en Chile o en el país donde se desplacen.
Aquí hay un tema también relevante, Mónica, señores televidentes, y es que se puso en coordinación con la policía colombiana, la policía de investigaciones chilena. ¿Por qué? Porque los números con los cuales se comunicaban con los plagiadores, estos sujetos mantenían numeración con el Código de Colombia. Por lo tanto, hubo que solicitar ese respaldo, ese apoyo para poder georreferenciar la ubicación de estos sujetos y así poder llegar hasta los lugares donde estaban realizando estas llamadas para comunicarse justamente con el personal de la VIP Antisecuestros Metropolitana, que permitió, entre otras cosas, la liberación de esta persona, de este empresario ferretero, y a la espera de lo que pueda resultar mañana, la audiencia de formalización de cargos en contra de los 4 primeros detenidos. Muchísimas gracias por toda la información. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y ante los casos de secuestros extorsivos que captaron la atención del país durante la última semana, las autoridades están preocupadas por el aumento de este tipo de delitos en Chile. El fenómeno, que se considera un delito importado, estaría siendo traspasado de bandas extranjeras a grupos chilenos, como también ha cambiado el perfil de las víctimas. La nota es de Juan Cristóbal Cható. ¿Cómo ven que ha evolucionado el fenómeno de secuestros en el país y cómo ven las medidas también que se están tomando al respecto? Mal. Una palabra que condensa lo complejo de este asunto. El secuestro extorsivo es un fenómeno delictual que ha cobrado especial notoriedad en los últimos años y durante los últimos días ha marcado la agenda con casos como el del empresario plagiado en San Miguel o la comerciante secuestrada al día siguiente en Estación Central. Autoridades de diferentes ramas e instituciones del Estado se han manifestado en alerta por esta situación, incluidas las autoridades de gobierno. Quiero ser muy clara, fuerte, nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país y es momento de que se vayan. Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras. Este tipo de delitos era, hasta hace algunos años, prácticamente desconocido en Chile y las autoridades han tenido que adaptar el foco de su trabajo para abordarlo. Según cifras de la propia Fiscalía, el año 2022 marcó un punto de inflexión en cuanto al secuestro en términos generales. De casi 500 casos en 2021, subió a más de 800 el siguiente año. Desde aquel entonces y hasta el 2024, la cifra no ha bajado del umbral de los 800. Los secuestros extorsivos y la extorsión eran fenómenos delictivos que no conocíamos. En el número con el que se han estado produciendo en los últimos años son un motivo de preocupación, pero no solo preocupación, sino que también nos hemos ocupado. Ha aumentado y eso nos ha conmocionado. No nos hemos mantenido pasivos frente a ese fenómeno, hemos respondido con energía, hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos, y es una pelea que vamos a tener que seguir dando con mucha intensidad. De manera sigilosa hemos tomado conocimiento sobre todo de casos en los cuales han sido bastante mediáticos. Sin embargo, es un delito que viene en un constante aumento, dado que las organizaciones criminales han visualizado que es una fuente de ingresos para la organización. Además del aumento del motivo extorsivo de los plagios, últimamente se ha visto otro cambio. Los secuestros de ese tipo ya no serían exclusivamente entre integrantes de bandas extranjeras, sino que se pone la mira en chilenos que podrían tener un alto patrimonio. Es un escenario que nosotros venimos señalando hace aproximadamente 3 años a la fecha. Por una razón lógica, este es un negocio criminal y por lo tanto las organizaciones criminales van a ocupar los mercados ilegales que sean más rentables para ellos. Y lo que están haciendo es darse cuenta que secuestrar a nacionales también es rentable. El tema también enciende alertas en el Congreso. Incluso desde la oposición acusan una pasividad legislativa del Ejecutivo en materias de seguridad. En el oficialismo también manifiestan su preocupación por la situación de la seguridad, pero con un foco en implementar leyes que ya están en tramitación o incluso ya publicadas. Nosotros vamos a llamar con un conjunto de diputados a una sesión especial en el Congreso para ver los temas de seguridad y también seguir insistiendo al gobierno que nosotros estamos en disposición de trabajar conjuntamente para enfrentar los crímenes, pero que hoy día estamos a ciegas sobre el plan que tiene el Ministerio, el gobierno del presidente Kast en materia de seguridad.
Mira, se ha dicho que hay sequía legislativa, me parece que es bien injusto porque lo que hicimos en el gobierno anterior fue justamente sacar muchos proyectos en términos de seguridad. Ahora lo que tenemos que hacer es que se pongan en marcha. Hay varias cosas que todavía están en proceso, pero lo más importante es que con la batería que ya tenemos, que hoy día se pongan en servicio a los chilenos y que la legislación no quede solo en el papel, sino que se vaya a la práctica. Así, con estos nuevos casos, la mirada y la preocupación de las autoridades vuelve a ponerse sobre el fenómeno del secuestro extorsivo, el cual ha ido creciendo y evolucionando durante los últimos años. La tasa de desocupación en Chile subió a 8,9% según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Pilar Gutiérrez nos muestra las reacciones que generó esta nueva cifra. Ya están saliendo, ya salieron las nuevas cifras del INE. Ahí le va a pedir que nos soplen las cifras. 8,9. 8,9. Sí. Subió. 8,9% de desempleo. Subió bastante. Sí. Déjenme. Así reaccionó en vivo a la cifra el ministro del Trabajo. Tuvo que hacer una pausa para revisar bien los datos porque venían malas noticias. La tasa de desempleo subió a 8,9% entre enero y marzo, un alza importante desde el 8,3% de la medición anterior. Las nuevas cifras de desempleo que no son nada alentadoras. La tasa de desempleo se sitúa en 8,9%. Son 925.000 personas que no tienen empleo. Más tajante fue el titular de Hacienda. Es consecuencia de un modelo de desarrollo que se basaba en subir impuestos y que el Estado se hacía cargo de todo. Ese modelo fracasó y a donde vamos ahora es a recuperar el desarrollo, donde el desarrollo se genera a través de inversiones y en eso consiste el plan de reconstrucción para recuperar el empleo y volver a nuestras metas de empleo que queremos, porque este desempleo es inaceptable. Así, las personas desempleadas aumentaron de 860.000 en la medición anterior a 925.000 en el último registro. En el caso de las mujeres, la desocupación es aún más elevada y alcanzó 2 dígitos, 10%. Esto es especialmente preocupante en el caso de aquellas mujeres con niñas y niños menores de 2 años. Hay obviamente una barrera y un desincentivo para contratar a las mujeres con niños en este rango etario. Por eso es tan importante lo que anunció en ICARE hoy el ministro Tomás Rau, y él fue muy claro que la prioridad es el proyecto de ley de Sala Cuna. Cifras que generaron preocupación no solo entre expertos, sino que en forma transversal en todos los sectores políticos. Tenemos un problema serio en materia de desempleo. 925.000 personas están buscando trabajo y es por eso que es más importante que nunca apoyar medidas como las que están en el proyecto de reactivación económica, que vienen a proteger el empleo formal y crean incentivos para la contratación. La actual cifra de desempleo es alarmante y hacemos un llamado al gobierno a mejorar el manejo de las finanzas públicas, pues de lo contrario, sin empleo, con un alto costo de la vida, no hay economía que resista. Además del aumento en el desempleo, las cifras dan cuenta de otra tendencia sobre la que especialistas ya habían alertado, una creación más lenta de nuevos puestos de trabajo. En un año solo se crearon poco más de 45.000 nuevos puestos de trabajo. Una tasa de desempleo crónica, ya a estas alturas por 39 meses sobre el 8%, se incrementa a 245.000 los empleos que aún faltarían para recuperar esa situación prepandemia. Entre las causas que explican este escenario mencionan el estancamiento del crecimiento en torno al 2%, pero no es lo único. El incremento en los costos laborales que viene ocurriendo hace varios años, como en la disminución de la jornada de trabajo, el aumento sostenido del salario mínimo y otras medidas que han rigidizado la relación laboral. En los últimos días, el alza en los costos ha sido el centro del debate en materia laboral, en medio de la reducción de la jornada semanal a 42 horas y las negociaciones del gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores por el alza del salario mínimo, que no tuvieron éxito. Creo que el llamado a ser responsable, ¿cierto? A todos nos gustaría tener un salario mínimo mucho más alto que el que tenemos hoy. Pero también es cierto, y lo dijo el Banco Central, cuando uno incrementa de manera muy importante el salario mínimo y el país no crece, eso repercute necesariamente en mayor desempleo. Y hoy eso queda bastante en evidencia. Esto luego de que el gobierno y la CUT no llegaran a acuerdo sobre el alza del salario mínimo, el que ahora deberá discutirse en el Congreso. Vienen alzas por cotizaciones previsionales de la reforma, vienen además nueva reducción de la jornada en 2 años más. Entonces el costo laboral va a subir al menos un 13,3% y hemos dicho que hay que ser muy cautos. Esa es una discusión que ahora se tiene que dar en el Congreso y nosotros esperamos que sea
con mucha dosis de realidad. Llamado del titular de Trabajo para lo que será la discusión en el Congreso. Y es que mientras el Ejecutivo propuso un alza de 4% en el salario mínimo, la CUT busca que sea de 18%. El Ministerio Secretaría General de Gobierno anunció a través de un comunicado que llevarán adelante el proceso disciplinario instruido por la Contraloría General de la República, luego de que ésta cuestionara la difusión en redes sociales del gobierno de un video en el que se afirmaba que el Estado estaba en quiebra. Esto en medio del alza de los combustibles. La Contraloría indica en su dictamen que en su difusión el Ministerio no se ajustó al estándar de moderación y mesura que se exige a las autoridades. La Secretaría de Estado tiene 5 días para informar de los resultados del sumario administrativo. El ministro Jorge Quirós aseguró que no habrá recortes en la pensión garantizada universal. Esto tras un reportaje periodístico de CIPER Chile que reveló un oficio que recomendaba reducir en al menos 15% el presupuesto de 260 programas sociales. Durante su visita a la Araucanía, el presidente Kast también abordó la polémica. En su nota, Sebastián Riz tiene los detalles. Recortes, oficios, decretos y documentos filtrados. Estos han sido los conceptos que han complicado al gobierno desde que se conoció el informe de la DIPRES que recomendaba descontinuar 142 programas públicos, lo que después fue matizado por Hacienda. Sin embargo, ahora se sumó un reportaje de CIPER Chile que reveló otro documento que aconseja una reducción del 15% de planes sociales, dentro de los cuales estaría la pensión garantizada universal. Entiendo la molestia, entiendo tu molestia, Carlos, pero nosotros lo que estamos garantizando a todos es que vamos a cuidar el trabajo bien hecho de cada uno de los funcionarios. Lo que yo les estoy planteando es que no va a haber ningún recorte que pueda afectar la salud, la vida del mismo. Con megáfono en mano, el presidente intentaba enfrentar las críticas de funcionarios de la salud en la ciudad de Temuco por la polémica de los recortes. Y es que el nuevo documento propone reducción en al menos 260 planes, lo que se suma a los 142 programas que la DIPRES tenía en la mira. Con esto el gobierno buscaría ahorrar 5,4 billones de pesos. Quiero decir con todas sus letras, y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas, aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno, en absoluto. Lo único que estamos haciendo en todos los casos es buscar eficiencia y también prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social. Pensión garantizada universal que hasta la fecha reciben más de 2,5 millones de adultos mayores y que fue el propio presidente Kast quien prometió en campaña que no se recortaría. Lamentablemente aquí hay personas que han estado intentando meterle miedo a la ciudadanía con cosas e información que no corresponde. El mensaje del presidente Kast ha sido claro. No se van a cortar beneficios sociales. Lo que buscamos es hacer el Estado más eficiente y que los programas funcionen como corresponden. Pero la interna del oficialismo apuntan también a la comunicación. Piden un mejor trabajo del Ejecutivo en esa área, un empoderamiento del titular del Interior y aceitar la máquina del segundo piso de la moneda. Lo que debiera ocurrir ahora es ser incisivo en tener una contraparte política para todos los ministerios. Hoy día el Ministerio del Interior, una vez separado de lo que es seguridad, evidentemente que el rol que tiene es hacer, digamos, de jefe del gabinete. Creo que efectivamente Claudio Alvarado podría jugar un rol y lo está haciendo, pero podría ir más allá todavía. Toda la institucionalidad tiene que funcionar mejor, pero ahora echarle toda la culpa siempre al segundo piso, yo creo que tampoco corresponde. Aquí, el que comete algún error tiene que enmendar, incluso pedir disculpas y que sigamos avanzando. Efectivamente, yo insisto, estamos todavía en tiempo de instalación. Y el otro lado de la vereda, la oposición arremetió este miércoles contra los posibles recortes. El Frente Amplio llegó al Ministerio de Hacienda para exigir que se transparenten todos los decretos firmados desde el 11 de marzo. Podemos tener diferencias y la hemos manifestado, pero lo que no se puede aceptar es la deshonestidad y este gobierno está siendo deshonesto con la ciudadanía. Pero a propósito de lo que planteas, creo que además de deshonesto está derivando en un gobierno abusivo. Sabemos que se han filtrado ya 2 de esos decretos, pero eso es la punta del iceberg, porque esos son 2 de 24 decretos que se han filtrado, pero hay otros 22 decretos que no conocemos. Hasta el momento los decretos firmados y que van en línea con la solicitud de Hacienda de recortar un 3% de gasto en todas las carteras contemplan a cultura y desarrollo social. Esto mientras siguen las palabras cruzadas en el oficialismo y la oposición por la construcción del presupuesto 2027 que el Palacio de la Moneda ya comenzó. Vamos a una pausa, ya al regreso continuamos con más noticias. Recuerden que nuestra invitada de hoy es la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot. La Dirección Meteorológica presentó esta mañana el pronóstico estacional del invierno, donde llamó la atención el regreso del ya conocido fenómeno del Niño,
pero con nuevos e intensos cambios. Los detalles en el informe de Pablo Figueroa. El pronóstico climatológico tiene que ver con la condición media más allá de un mes y por lo tanto no tiene posibilidad de pronosticar un evento extremo que pueda desarrollarse durante el invierno. 15 segundos que resumen uno de los mensajes que quería dar la Dirección Meteorológica de Chile en medio de la discusión por el llamado Niño Godzilla, el que ha sido parte de los medios de comunicación en las últimas semanas. Y si usted primero no entiende de lo que estamos hablando, le explico primero qué es el fenómeno del Niño. Se caracteriza por temperaturas de agua de mar cuando superan los 0,5 positivo, una anomalía positiva, o sea, la temperatura es más alta que lo normal, más de 0,5 grados, ya se empieza a hablar de fenómeno del Niño. Por lo tanto, las condiciones de ese mar y la evapotranspiración pueden ser mucho más grandes. Y eso implicaría una mayor precipitación en este invierno. En resumen, el fenómeno del Niño es cuando la temperatura del mar en el Ecuador sube por el sobre 0,5 grados y dependiendo de cuánto lo haga, eso repercute en, por ejemplo, inviernos más húmedos y lluviosos o también veranos más calurosos. Y es ahí donde hay que poner atención. Centros climáticos están mostrando más de un 80% probabilidad de que desde mayo comiencen a tener efectos en cuanto a las temperaturas de la superficie del mar que indiquen que aparece el fenómeno del Niño, ¿ya? Y eso, obviamente, esto se va a ir incrementando hacia fin de año. Yo diría que el Niño Godzilla o este niño súper fuerte de llegar, yo creo que podría estar a fines de año. Wow. Pero un niño débil también podría afectarnos con precipitaciones si es que todo se da para que pueda dejar lluvias abundantes en la zona central y sur en este invierno, porque por lo menos así se está proyectando, un invierno bastante lluvioso. Hay un 60% de probabilidad de que se alcance un estado tipo niño débil durante el trimestre mayo, junio, julio. Y casi un 80% de probabilidad de que esté presente en el invierno, es decir, junio, julio, agosto, en una intensidad un poco más alta. Desde la región de Arica hasta la región de Coquimbo se espera una condición sobre lo normal, con un 50 o 60% de probabilidad, mientras que para la zona altiplánica esperamos una condición normal o bajo lo normal, con un 70% de probabilidad. Para la zona central, o en particular Santiago y el norte de la región de Higgins, esperamos una condición bajo lo normal con una probabilidad del 55%, mientras que para la zona sur de Chile central, esto va desde la región de Higgins hasta la región del Biobío aproximadamente, esperamos una condición mixta. Así es, finalmente un llamado a la advertencia y estar atentos para los siguientes meses si es que este niño Godzilla finalmente llega, pero lo importante es que no llegaría en el invierno. Habrá mucha lluvia para julio y agosto, eso es casi una certeza. Pero la gran preocupación y la observación tiene que ver con los meses de septiembre y octubre, donde tendremos la certeza si es que el niño Godzilla finalmente nos visitará este verano, lo que provocaría temperaturas nunca quizás vistas en la zona centro-sur del país. Chile enfrenta un desafío sanitario mayor. Para el año 2030 se proyecta que 14 millones de personas sufrirán de sobrepeso en nuestro país. Ante esta realidad, la salud pública busca implementar nuevas terapias y cambios de estilo de vida para frenar una amenaza latente. Se lo contamos en la siguiente nota. Hay un dato que preocupa en la salud pública. Según informes internacionales, un 83% de la población en Chile tiene un índice de masa corporal elevado o, en simple, tiene sobrepeso. Una verdadera pandemia oculta que hoy en día cuenta con alternativas para combatirla. Tratar preventivamente, por ejemplo, retrasa hasta 5 años el momento de diálisis de un paciente. Lo que buscamos justamente es que se tienda este puente de comunicación con los distintos actores como para que vean que tratar preventivamente evita justamente un costo aún mayor para el sistema de salud y para esos pacientes y sus familias con las complicaciones. Y es que el objetivo del encuentro organizado por Novo Nordisk fue precisamente compartir experiencia en la salud pública sobre el uso de nuevas tecnologías para poder enfrentar las patologías derivadas del sobrepeso. Los pacientes no solo bajan de peso, sino que también va mejorando progresivamente el funcionamiento renal. Entonces, realmente hemos visto que hemos retrasado el ingreso a diálisis en bastantes pacientes.
Desde retrasar una diálisis a mejorar la salud cardiovascular, todo gracias a la nueva terapia GLP-1, enfocada en la pérdida de peso. Este tipo de moléculas como semaglutidina tienen un efecto que es mucho más allá. Tiene beneficio renal, tiene protección cardiovascular para disminuir eventos que son muy frecuentes en nuestra población, como el infarto agudo del miocardio y los accidentes cerebrovasculares. Implementación en el sistema público que, según lo expuesto en el encuentro, han traído beneficios de costo-efectividad importantes. Estas terapias han demostrado beneficiar de disminuir el tiempo de desarrollo de eventos cardiovasculares y renales y a prolongar el tiempo que un paciente puede vivir sin necesidad de terapia de reemplazo renal o diálisis. Por lo tanto, de identificar al paciente, tratarlo adecuadamente, nos va a permitir ahorrar años de pacientes que estén en diálisis, años de mortalidad, años de vida perdido y mejorar nuestra calidad y mejoría expectativa de vida. Problemas del sobrepeso que desde World Obesity Atlas se proyectan que para 2030 14 millones de chilenos lo padecerá. Chile lamentablemente tiene una estadística bien complicada. El 83% de la población vive con sobrepeso, obesidad y la diabetes es un problema que todavía aqueja a miles y miles de pacientes. Entonces, si vamos a eso, lo que queremos justamente es tender un puente en el que mostremos nuestra innovación y mostremos soluciones que han implementado otros hospitales para hacer accesible este tipo de medicaciones a todos sus pacientes. Enfermedad que los expertos coinciden se debe tratar como crónica, en donde no solo se debe utilizar la más alta tecnología, sino también acompañar al paciente en un cambio de estilo de vida, todo para enfrentar una amenaza latente y que se proyecta como el principal desafío en los próximos años. El control de Aníbal Mosa parece ya ser total en Colo-Colo. Blanco y Negro definió a su nuevo directorio, que no tiene integrantes del Grupo Vial. Los detalles con Felipe Gallardo. Entonando el himno de Colo-Colo. Así comienza a pavimentarse la era del control total de Aníbal Mosa en blanco y negro. Este miércoles fue la Junta Ordinaria de Accionistas de la concesionaria, lugar donde el bloque Leonidas Vial no se hizo presente. Tampoco presentaron directores, y ante las públicas ganas de vender acciones en la OPA, todo indica que el próximo 2 de junio, el empresario de origen sirio será el mandamás de la sociedad anónima sin oposición. Yo lo tomo con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad, y es de esperar que parta una nueva era en blanco y negro, que tengamos tranquilidad, que podamos proyectar el futuro de la institución al mediano y largo plazo. Situación que pone fin a años de disputa por quién presidía y tomaba el control de la testera. Al menos así lo ven algunos accionistas minoritarios. Lo que todos sabemos de todos estos años, las peleas que hay dentro del directorio, las divisiones, que uno que sí, que otro que no. Yo creo que esto ayuda un poco a descomprimir la mesa. Todos pensamos que es bueno que haya una cierta continuidad. Ahora ya 3 años, 2 años, continuo, vamos a ver qué pasa. Hasta el momento va bien, va bien. Teníamos muchas dificultades de repente para ponernos de acuerdo. Con esto, de cierta manera, deberíamos tener más tranquilidad. Esa tranquilidad debería llevar también a la gente del estadio, nuestros sponsors, nuestros técnicos, nuestros trabajadores, todo el mundo a tener una proyección en el mediano y largo plazo. 7 directores designó el bloque de Mosa para su mandato, 2 de ellos exministros. Por un lado, Nicolás Monkever, ministro del Trabajo de Sebastián Piñera. El otro, un viejo conocido. Jaime Pizarro regresó al Estadio Monumental. Los ejes de la administración por estos 9 años están definidos en varios ámbitos. Tenemos que sacar el estadio adelante, tenemos que profundizar nuestro trabajo en las divisiones juveniles como lo venimos haciendo, tenemos que fortalecer nuestro primer equipo para volver al ruedo internacional, tenemos que fortalecer el femenino. Esos van a ser los pilares por los que vamos a trabajar. El principal a la vista, remodelación del Estadio Monumental, con una maqueta presentada para el centenario y ya con la empresa Playfly Sports buscando un auspiciador para el nombre. Para nosotros, lo primero es el estadio y sobre eso vamos a trabajar para entregarle a todos los colocolinos el nuevo estadio, la nueva ruta para los próximos 50 años. Aníbal Mosa, el empresario que liderará Blanco y Negro sin oposición hasta el 2035, cuando finalice el contrato de concesión.
Muy buenas noches. Partió el momento para revisar entonces las noticias internacionales que están marcando la jornada en Conexión Global. Y vamos a comenzar en Estados Unidos, porque Donald Trump está endureciendo el tono frente a Irán tras esta guerra que ya lleva 2 meses. En su cuenta de Truth Social, el presidente de los Estados Unidos aseguró que Irán no tiene cómo organizarse. Dijo, Irán no logra organizarse, no saben cómo firmar un acuerdo nuclear. No más, señor amable. Eso fue lo que publicó Donald Trump durante esta jornada y más tarde confirmó que tuvo una llamada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien, según él, el mandatario Donald Trump, dijo que Putin se ofreció a hacerse cargo del uranio enriquecido que actualmente mantiene Irán. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos estaría analizando extender el bloqueo que mantiene Estados Unidos a los puertos iraníes. Sin embargo, no hay claridad respecto de cuáles son las consecuencias de este bloqueo, porque se suma además al bloqueo del estrecho de Hormuz. Donald Trump además dijo entonces que si bien el presidente Putin, el presidente ruso, le dijo que estaría dispuesto a colaborar para terminar con la guerra en Irán, Donald Trump le respondió que prefiere que termine antes con la guerra que mantiene en Ucrania. Veamos qué fue lo que dijo el mandatario. I suggested a little bit of a ceasefire, and I think he might do that. He might announce something having to do with it. Even if it's a little ceasefire, there's so many people being killed, it's so ridiculous. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Londres, porque hoy lamentablemente se registró un ataque con cuchillo a 2 personas en el barrio judío de Londres. Se trata de 2 hombres entonces que fueron heridos, apuñalados en esta zona del país. No es el primero de estos ataques a la comunidad judía, ya viene una seguidilla de este tipo de hechos en Londres. Según los testigos que declararon a la BBC, una de las víctimas fue apuñalada frente a unos comercios y el otro en una calle lateral frente a una sinagoga. El supuesto atacante, un hombre de 45 años, fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato. Este hecho ya fue calificado como terrorista por las autoridades de Londres. Ya pudimos confirmar que ambas personas apuñaladas están bien, están en condición estable y es por eso que podemos mostrarles el siguiente video que captura una cámara de seguridad donde se ve el ataque a uno de estos hombres. Reiteramos, ambos hombres, si bien recibieron este ataque con cuchillo, ya están estables, fueron tratados inmediatamente. Un hombre tenía 76 años y el otro 34 años. Fueron atendidos en el mismo lugar y trasladados a un hospital. De todas maneras, el gobierno británico entonces califica este hecho como terrorista y dicen entonces que están conscientes del miedo que sienten los judíos en la zona tras estos ataques antisemitas. Escuchemos lo que dijo el primer ministro Keir Starmer. Tenemos que reconocer los niveles de ansiedad y preocupación que sé que existen. La comunidad judía se siente muy expuesta y vulnerable, sintiendo que tienen que ocultar su identidad a veces en el sistema de salud, a veces en la escuela, en las calles donde viven. Y es nuestro trabajo asegurarnos de que se sientan seguros y protegidos. Es nuestro trabajo asegurarnos de hacer frente rotundamente a las raíces del antisemitismo y el extremismo. Eso es lo que haremos. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Nueva York, donde hoy estuvieron los reyes, el rey Carlos III y la reina consorte Camila, en su tercer día de visita a los Estados Unidos. Visitaron entonces el memorial de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y esta gira entonces, que queda un día más para que finalice, también se realiza en medio de las tensiones, ya les hemos dicho que hay entre Reino Unido y Estados Unidos. Anoche hubo una cena de gala, una cena de estado en honor a los monarcas y ahí hubo varios momentos de diversión, de risa, pero también de declaraciones importantes del rey Carlos III en contra de el presidente Donald Trump. Pasemos a revisar qué fue lo que pasó en el informe de Laura Soto. You recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French.
Carlos III cerraba su segundo día en Estados Unidos al más puro estilo británico, con un discurso cargado de humor que ironizó con varios momentos históricos que marcaron la relación entre ambos países, como la guerra de 1812, cuando las tropas británicas invadieron Washington, D.C. e incendiaron la Casa Blanca. On this occasion, I cannot help noticing the readjustments to the East Wing, Mr. President. And I'm sorry to say that we British, of course, made our own small attempt at real estate redevelopment of the White House in 1814. El contexto fue la cena de Estado que el presidente Trump y su esposa Melania ofrecieron en honor al monarca británico y la reina Camila. Ese toque de humor británico no solo quedó en el discurso, sino también en el peculiar regalo que Carlos III entregó al mandatario estadounidense, la campana del submarino HMS Trump, utilizado en la Segunda Guerra Mundial. And should you ever need to get hold of us, or just give us a ring. La visita ocurre en un momento complejo en las relaciones entre Estados Unidos y Reino Unido. Trump ha criticado duramente al primer ministro Keir Starmer por no querer involucrar a su país en la guerra contra Irán. Un sector de la oposición británica y también un grupo de diputados oficialistas pedían cancelar el viaje. Lamentablemente no es amigo del Reino Unido, no es un líder del mundo libre, es un gángster peligroso y corrupto, y así es como debemos tratarlo. Aconsejará el primer ministro al rey que cancele su visita de Estado a Washington antes de que sea demasiado tarde, porque temo de verdad lo que Trump pueda decir o hacer mientras nuestro rey se vea obligado a permanecer a su lado. El propósito de la visita es conmemorar el aniversario 250 de las relaciones con Estados Unidos y de la independencia de este país. La monarquía es un importante recordatorio de los lazos de larga data y de la relación duradera entre nuestros dos países, que son mucho más importantes que cualquier persona que ocupe un cargo concreto en un momento determinado. La reunión bilateral entre ambos líderes se llevó a cabo a puerta cerrada durante la mañana del martes. Luego, el monarca británico pronunció un discurso histórico ante el Congreso estadounidense en el que no mencionó directamente la guerra en Irán. Fue durante la cena de Estado que Donald Trump se refirió al tema en público. And we're doing a little Middle East work right now, two of you might know, and we're doing very well. We have militarily defeated that particular opponent, and we're never going to let that opponent ever, Charles agrees with me, even more than I do, we're never going to let that opponent have a nuclear weapon. Un momento que pudo haber provocado incomodidad en el Palacio de Buckingham, considerando la histórica neutralidad del monarca británico. Más allá de eso, analistas reconocen que el poder blando que maneja muy bien la realeza británica podría ser crucial para afianzar las relaciones entre ambas naciones. Pero en este momento en el que las relaciones entre Reino Unido y Estados Unidos parecen haber tocado fondo, esta visita de Estado es realmente esencial para el gobierno británico. Recuerden que se lleva a cabo a instancias del gobierno británico. La familia real está obligada a asistir. Por eso creo que es algo que el Reino Unido reconoce sin lugar a dudas que necesita. El viaje de Carlos III continuó este miércoles en Nueva York con una visita al Memorial del 9/11 y un encuentro con líderes empresariales. La visita de Estado termina oficialmente este jueves. El tiempo dirá si su presencia en Estados Unidos ayuda o no a aliviar las tensiones con Reino Unido. Bueno, el tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que si la relación entre los gobiernos estadounidenses y británicos está difícil, lo que sí es que parece que el presidente Donald Trump tiene un aprecio importante por la familia real británica. Vamos a cambiar de tema y vamos a mostrarles las siguientes fotos ganadoras del Comedy Wildlife Awards, el premio que se le entrega a las imágenes tomadas de animales más graciosas de la vida silvestre. Ahí tenemos una ardilla mamá, que está sacando a sus crías, pero parece que tuvo un mal día de pelo. Ahí tenemos otra ave tropical, entonces, que parece estar corriendo. También estuvo entre las finalistas de este concurso, entonces, que vota la misma ciudadanía de cuáles son las más divertidas. Y esta fue la ganadora. Se trata entonces de ahí tenemos entonces, la imagen. Se trata de una imagen tomada por Alison Tuck, que en medio del viento, entonces, este animal sufrió ahí
perdió la visión momentáneamente y fue calificada como la imagen más divertida entonces de este concurso, que entonces fue votado por las personas de las fotos más divertidas de los animales. Nos acompaña la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación a tu programa, Mónica. Sí, pues antes, y es bueno transparentarlo para que la gente misma lo juzgue, fuimos compañeras de trabajo en este canal, en Tolerancia Cero, como panelistas de ese espacio, hoy en otros roles distintos. Y lo primero que quisiera preguntarle, ministra, es, en términos generales, como pincelazo general, ¿cómo encontró el ministerio que usted asume? ¿Estaba en orden o no estaba en orden? Porque hay distintas versiones según el ministro con el que uno converse, han tenido distintas experiencias. ¿Cuál fue la suya? Mire, yo creo que en el fondo los ministros o los gobiernos tienen distintas prioridades. Ya. Y yo siento que hay algunas tareas que para mí son prioritarias y para el gobierno son prioritarias, que estaban un poco, yo no diría dejadas de lado, pero que no eran prioridad. Ya. Y siento que en eso, por ejemplo, una de las tareas importantes del ministerio, que es el trabajo con la regularización de la pequeña propiedad raíz, por ejemplo, teníamos ahí un retraso gigantesco, 64.000 solicitudes pendientes de tramitación. Era un número que a nosotros nos sorprendió y que estamos haciendo todo el esfuerzo para que esos casos se vayan resolviendo a través de modificaciones a la ley. Prontamente vamos a presentar un proyecto de ley importante y a través de la modificación de los procesos y ponerlo como un tema prioritario. Ya, pero eso es tener prioridades distintas, pero Así se es. encontró con desorden económico, con que no le hubieran entregado información, con ese tipo de malas sorpresas, ¿o usted diría que en términos generales estaba en orden? Yo creo que es decir, yo no quiero juzgar intenciones. Yo lo que creo, por ejemplo, que en el caso de todo lo que son las cobranzas de arriendo, de concesiones, etcétera, que son más de 52.000 millones de pesos que ¿Al estaban año? sin cobrar, así es, al año. ¿O acumulado? Acumuladas. Acumuladas, ya. Acumuladas son una cantidad importante de recursos que debieran estar en los gobiernos regionales, en el fisco y en el Ministerio de Bienes Nacionales, estaban en procesos detenidos. Yo no digo que allí hayan intenciones, sino que simplemente las formas para llevar adelante las cobranzas y la gestión no fue prioritario. ¿Le faltó eficiencia, diría usted? Yo diría que faltó eficiencia. Perdón, y para no enredarme, son 52.000 millones de pesos sin cobrar por deudas por concepto de arriendo de bienes fiscales. Concesiones de uso oneroso, ya, ventas, etcétera. Esos Ya. son básicamente los procesos. Ya. Y la verdad es que son cifras que a nosotros nos duelen porque en el fondo muestran un ministerio que tiene déficit de gestión y además de eso son recursos que tienen que ir a los fondos que sirven para todos los chilenos. Si usted me pudiera decir, pero en simple, porque, claro, yo he visto algunas notas, pero esta es una de las primeras entrevistas que usted da en televisión. Si usted me pudiera resumir sus prioridades en 2 o 3 temas que son los más importantes para usted. Bueno, lo primero para mí, vuelvo a repetirlo, es el tema de la regularización de la propiedad raíz. ¿Por qué? Porque el foco de esta administración o nueva administración del gobierno y mía es finalmente hacer un trabajo en beneficio de la gente. Y esta es una herramienta sumamente poderosa porque nos permite a las personas darle las herramientas para que reciban su subsidio de vivienda, que en el fondo en las zonas de catástrofe es una herramienta muy importante, o generar, como una señora que nos contaba hace pocos días en Rancagua, que necesitaba su vivienda para poder iniciar su propio negocio. Ya, esa es una prioridad. Es ¿Qué una otra prioridad. La otra prioridad es identificar terrenos que puedan servir para viviendas sociales. ¿Me puedo hacer una pregunta? Dime. Hoy día, el Estado chileno sabe cuántos terrenos tiene, no en su poder, porque en su poder es cuando ya lo está controlando, ¿qué cantidad de hectáreas, metros cuadrados de terrenos fiscales tiene? ¿Cuántos están tomados? ¿Cuántos no? ¿O es una información que todavía no está? Yo diría que en el Ministerio está esa información, que es una información que tiene que perfeccionarse, pero está básicamente. Lo que sucede es que la coordinación entre las distintas plataformas y las distintas fuentes de información
no se ha afinado. Eso Hay es que una tarea sistematizar. pendiente. Hay que sistematizar y hacer conversar sistemas como el Sistema de Información Territorial o famoso SNIT con el catastro y además con la ID de datos, que es un desafío que tenemos, pero la información está. ¿Dónde están, por ejemplo, los principales terrenos con toma? También está. Está no solamente en el Ministerio de Bienes Nacionales, sino que también, por ejemplo, estuvimos en Techo para Chile conversando con no me acuerdo el título, el capellán Benjamín Donoso, que es la persona que en el fondo nos mostró todo el catastro de las tomas que tienen a lo largo del país. Hicimos un cruce de datos y tenemos entonces mapeados los lugares en donde están las tomas en los terrenos fiscales. ¿Terreno tomado, terreno desalojado? No, terreno tomado es un terreno que se trabaja, porque hay distintas tomas. Hay tomas que son, por ejemplo, porque la gente no encontró vivienda y se tomó ese terreno, y entonces estamos haciendo un trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Vivienda y con Bienes Nacionales para avanzar en una solución hacia esas personas, mientras transitan a su subsidio habitacional, por ejemplo. Pero hay otros casos de abusos en donde hay inmensa cantidad de terrenos en que se han tomado para segundas viviendas o para negocio, o muchos narcotraficantes. ¿Y eso van a ser desalojados? Ustedes pudieron ver que hace pocos días echamos abajo, junto con el alcalde de Huechuraba, una casa que estaba siendo utilizada por los narcotraficantes. Y ese era un inmueble fiscal, y fuimos y lo entregamos y lo pusimos a disposición del alcalde de Huechuraba para que ahí pusiera algún servicio que fuera en beneficio de la comunidad. Ya, pero ahí no lo destruyeron, ahí lo entregaron. Lo destruimos. Ah, lo destruyeron. Así es. ¿Sí? Con retroexcavadora. Ya, y amparado me imagino en que era una construcción irregular, me imagino, porque esa es la vía que se ocupa. Era una casa, pero había una orden de desalojo por los tribunales, estaba en un estado muy deteriorado y además era un mala, foco, si no, ¿para qué la era un foco de contaminación en la zona, y el alcalde lo necesitaba ese terreno para poner container en donde iba a llegar la gente que transitaba desde los campamentos a vivienda. Parece distinto el enfoque suyo, el que se ha escuchado en otras ocasiones por parte de otros miembros y del propio presidente durante la campaña, porque era como que toda toma se desalojaba porque toda toma era ilegal. Usted me dice que cuando hay tomas de terrenos fiscales, de gente que necesita una vivienda, se va a ayudar a hacer ese proceso hasta el subsidio. Es que yo creo que tenemos que distinguir, porque hay tomas en que la inacción del gobierno durante muchos años ha permitido que estas tomas se consoliden. Y eso no se le puede pedir a un gobierno que venga con retroexcavadora y saque, no sé, a 400, 500 familias que están ahí, donde hay niños, donde ya eso está radicado, donde se les ha puesto luz por parte de las municipalidades, donde las municipalidades atienden con sistemas de aseo. Es decir, de alguna manera se ha ido consolidando una inacción del gobierno que ha permitido que esas familias ya vivan ahí. Entonces, esa gestión, obviamente, de desalojar esos terrenos fiscales, tiene que hacerse de la mano con desarrollo social, haciendo un catastro de la realidad de la familia y no simplemente pensando que 300 casas o 400 casas van a ser derrumbadas por una retroexcavadora. Eso no significa que las tomas, por ejemplo, de inmuebles que están en la ciudad y que son tomados en forma ilegal no vayan a ser desalojados. Obviamente eso los vamos a desalojar. Y yo he dado el mensaje que la gente que está en desalojo regularice su situación, porque además va a existir una norma muy clara que el que tiene un terreno tomado no lo puede comprar ni participar en ninguna forma de licitación. Ok. Ahora le pregunto de Iván Poduje, el ministro de la Vivienda, en el podcast Cómo te lo explico, dijo que las Fuerzas Armadas, desde su perspectiva, seguían actuando como inmobiliarias y que les iban a pedir terrenos de vuelta justamente para viviendas sociales y que no correspondía que se hiciera esto, que estuvieran dedicados al negocio inmobiliario. ¿Usted cree, comparte la percepción del ministro Poduje en el sentido de que las Fuerzas Armadas, en los terrenos que tiene, que son fiscales, pero son específicamente de las Fuerzas Armadas y por tanto del Estado de Chile, en algunas ocasiones actúan como agentes inmobiliarios? No, mira, ahí tenemos que distinguir. Existen terrenos fiscales que pertenecen al PAF, al patrimonio de afectación propio de los departamentos de bienestar de las Fuerzas Armadas. Y esos en general son inmuebles que están al servicio, por ejemplo, de la construcción de viviendas para las Fuerzas Armadas o a veces de algunos servicios. Existen otros terrenos fiscales que son destinados a las Fuerzas Armadas por el Fisco de Chile, por el Ministerio de Bienes Nacionales.
En ese caso, muchas veces estos terrenos que al principio estaban aislados, por ejemplo, en Santiago, sí, antes de que agarran la ciudad, plusvalía. agarran una gran plusvalía y esa venta para no el ministro venden, eso no los puedes vender. Ya, pero los que sí se pueden vender, los que no requieren de un cambio de normativa, cuando se han vendido para el ministro de la Vivienda, corresponde a un actuar como agente inmobiliario. ¿Para usted no? Lo que vuelvo a decir, esos inmuebles que están en el patrimonio de afectación de las Fuerzas Armadas son inmuebles de bienestar, que muchas veces bienestar puede administrarlo porque son propiedad de ellos. En el caso de los bienes que están destinados son propiedad fiscal. Y eso es otra cosa. Nosotros tenemos una mesa ahí con el Ministerio de Defensa en que vamos viendo cuáles son los terrenos que ya no se pueden utilizar, por ejemplo, por el ejército, no sirven a las finalidades de seguridad. Por eso hay acuerdo, entiendo, con Vivienda en claro. que les van a pedir de vuelta terrenos para viviendas sociales. Seguramente en estas mesas en donde se está trabajando de forma permanente con las Fuerzas Armadas, se señalan algunos terrenos que, por ejemplo, ya no son útiles y se termina la destinación y vuelven al fisco. Y en ese caso se transfieren al Serviu para la gestión de vivienda. Nosotros ya hemos avanzado en forma importante en la transferencia de terrenos al Ministerio de Vivienda. Son 140 y tantos inmuebles que ya están destinados si no me equivoco, son 600 hectáreas, lo que significa, por ejemplo, una comuna como La Granja completa. Ya, eso ya durante este gobierno se ha traspasado. Es una gestión de varios gobiernos. Ah, ya, de varios gobiernos. Claro, lógico. Nosotros ya hemos traspasado el 50% de esos inmuebles, vamos a traspasar ahora el otro 50% y además hoy día ya dispusimos de la información del catastro para el Ministerio de Vivienda para que vea los terrenos que son útiles y que desde la perspectiva de la cercanía a la ciudad sirvan para el desarrollo de proyectos habitacionales. Ya, o sea, esto es un proceso de varios gobiernos. Ahora, una pregunta. Continuidad. 3% de ahorro se pidió para todos los ministerios. No todos van a poder cumplir con el 3%. Ya sabemos, por ejemplo, en seguridad, sabemos también un 0,3% no va a cumplir obras públicas. Salud también va a tener, al parecer, y educación un trato distinto. La primera pregunta. ¿El Ministerio de Bienes Nacionales va a poder ahorrar un 3% de su presupuesto? Sí, de hecho ya está listo. Ya ¿De dónde sacaron? Ninguna partida que afecte la función regular del Ministerio. Ninguna. Entonces, ¿sabe que está sensible el tema de los recortes? Sí, yo lo sé. Ya. En eso estoy informada, a pesar de que yo estoy muy concentrada en mi ministerio, porque realmente los desafíos no son pocos. Administrar el 50% o más del territorio nacional no es poca tarea, así que he estado muy enfocada en mi ministerio. Te dicen nada que afecte, entonces ¿de dónde? Habían, por ejemplo, es que mi ministerio... ¿Subejecuciones qué? Había subejecuciones, había algunos estudios que estaban programados para hacer, había, no sé, por ejemplo, algunos fondos que se habían destinado a programas específicos, pero que no tienen que ver con el trabajo regular del ministerio, que se terminaron, pero ninguna de las tareas que van en beneficio de la ciudadanía que realiza el Ministerio de Bienes Nacionales ha sido afectada por el recorte fiscal. Y entendemos la importancia de este recorte y entendemos la importancia de mirar y avanzar en la eficiencia del gobierno. Cuénteme, para los próximos años, ¿le llegó oficio ya o no le llegó oficio en qué se le sugiere recortar? Para los próximos años. A nosotros no nos ha llegado ese oficio, es decir, en el fondo nuestra tarea... No estamos refiriendo, por si acaso, para quienes nos ven, al oficio que le llegó a educación, por ejemplo, desarrollo social, no sé, qué sé yo, a los distintos ministerios. ¿A ustedes no les ha llegado un oficio con lo que tienen que recortar? No. Ya. Y una pregunta que me surge curiosidad. ¿Usted trabaja a veces con Alejandro Irarrázaval, no? Sí, lo conozco, bueno, desde que me llamaron a formar parte del gabinete, lo conocí ahí en la OPE y he trabajado mucho con él. Es decir, no directamente, porque yo estoy fuera de la moneda. ¿No le toca trabajo cotidiano? No me toca el trabajo diario, sí, me entiendo muy bien con él. ¿Él no supervisa tampoco la labor de su ministerio? Sí tenemos un sectorialista, como todos los gobiernos tienen en general un encargado de ver las materias relacionadas con 3 o 4 áreas de los ministerios. Yo tengo, obviamente, en el segundo piso, una persona con la que relaciona de forma más directa los temas que son importantes y estratégicos para el ministerio. Que lo comparte con otros ministerios. En este caso, yo sé que es la persona que me corresponde a mí en el segundo piso y también en las Express, ¿No trabaja directo entonces con...? No trabajo directo, pero sí, lo conozco mucho, he tenido una muy buena relación con él, nunca he tenido un problema con él, medio regio. Sí. Ya vamos a volver al tema, cuando volvemos al tema más de contingencia, pero antes quiero preguntarle,
¿Fue difícil tomar la decisión de paralizar las obras del GAM, de no de paralizar las obras, sino de no seguir adelante con todo el proceso de esta licitación ya adjudicada? ¿Y qué responden a quienes sostienen que finalmente entre las multas que va a haber que pagar y lo que se deja de percibir como beneficio cultural de desarrollo, esto es una mala decisión? Mira, la verdad es que a mí me tocó muy poco participar en esa decisión. Prácticamente no tengo injerencia en esa decisión. Pero sí, obviamente, esos son bienes fiscales. Y aquí está la torre, la famosa torre que ha sido objeto de mucha noticia en los últimos tiempos. Y en esa torre sí nosotros estamos gestionando para que todo ese proyecto, que es una unidad cultural importante para Santiago y para el país, tenga una sinergia en administración, por lo menos en lo que a nosotros nos corresponde. En realidad mañana me junto con el ministro de Cultura y vamos a ver de qué manera desde el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Cultura y tal vez nos sumemos a otras sinergias entre ministerios para poder darle valor a todos esos terrenos fiscales, al GAM y al edificio que está al lado, en la Torre Bicentenario. Sí. Y no es injerencia directa suya, pero usted, me imagino, ya ha conversado parte con ellos. La idea es durante los 4 años lo que iba a ser un mega centro multiartes, no sé bien cómo describirlo, pero tal vez se describe bien así, como un centro de multiartes, porque no era ni solo para la música, ni solo para el teatro, era realmente una sala importante. Yo creo que en eso hay consenso. Sí, hay consenso, es importante, con muchas funciones de nivel mundial, digamos, en la capacidad de espectáculos que podía además albergar. ¿Se va a dejar votada esas obras durante los 4 años? No, la verdad es que yo sé que tanto para el presidente Kast y también como para el ministro Quirós, la cultura siempre ha sido una prioridad. El ministro Quirós es un hombre también muy culto, que le interesa que eso sea un desarrollo importante. Igual en el programa no digamos que la cultura está como prioridad. Pero lo que pasa es que, como todos en un hogar, tenemos que priorizar cuando tenemos problemas económicos. Pero en estos 4 años yo creo, no, si es que esto no va a quedar votado, no va a quedar votado. Eso yo lo puedo asegurar. Yo soy la ministra de Bienes Nacionales, esos son terrenos fiscales, vamos a colaborar junto con el gobierno, con los otros ministerios, para que ahí, durante estos 4 años, se lleve adelante el proyecto importante para la ciudad de Santiago y para el país en toda el área de la cultura. Lo vamos a hacer y seguramente en los próximos meses vamos a tener buenas noticias en este sentido. Pero esto sería una súper noticia la que usted me está dando, porque se supone que está revocada el proceso de licitación. No es el único camino para desarrollar eso. Veremos cómo lo vamos a desarrollar. ¿Van a privatizar el GAM? No, si no es eso. Existen muchas herramientas. Existe la concesión de uso oneroso, existen otras modalidades que se pueden utilizar. Nadie va a privatizar el GAM. Ese es un proyecto. No se lo tengo que preguntar porque evidentemente es una de las aprensiones, usted lo sabe. Sí, pero no se va a privatizar el GAM. Ya, pero usted me diría entonces que esta mega sala, este mega proyecto que hoy queda paralizado, ¿se va a terminar al final del gobierno? O sea, no sé cuánto se demora, tal vez si se demora más no puede ser terminar, pero ¿se va a retomar la construcción de ese proyecto con otras vías? Sí, yo lo que puedo decir es que de lo que yo he conversado con el ministro de Cultura, lo que he conversado con el ministro Quirós, lo que he conversado con el presidente, esto va a tener un cauce. Y no va a implicar la privatización del GAM. No va a implicar la privatización. Ya. ¿No me puede entregar más información? No puedo entregar más información. ¿Cuándo se anuncia? No, eso va a ser sorpresa. Cuando tengamos la noticia va a venir. Pero lo que sí puedo decir que la realidad del país hoy día es una realidad difícil. Y cuando estamos en situaciones difíciles hay que tomar decisiones que son complejas. Se me ocurre una idea. Eso no significa que esa área tan importante para Santiago y para el país vaya a quedar votada. No va a quedar votada. Usted me dice que no se va a privatizar, que hoy día no hay plata, que una de las opciones puede ser una, como dijo, concesión no onerosa. ¿Qué es eso? Es que son modalidades, distintas figuras jurídicas. Perdón la ignorancia, pero es como que se entrega por un tiempo y alguien construye y después se devuelve al Estado. Exacto, son distintas modalidades jurídicas. Perdone el paralelo, pero para hacerlo simple, ¿es como se hace con las autopistas? No. No, me refiero en el sentido que se construyen con fondos privados, los tienen un tiempo y después se los devuelven al Estado.
Esa es una modalidad, que es una modalidad que se podría pensar, pero existe otra que es esta concesión de uso oneroso. Es decir, ¿qué es esa concesión de uso oneroso? Claro, ¿Sí? Es como una especie de arriendo. Pero Ya. en el fondo la diferencia con el arriendo es que tiene asociado un proyecto. Esta no es para cualquier cosa, esto viene con un proyecto. Ya, pero el privado construye el proyecto que el Estado le pide. Yo no estoy diciendo que sea esa la modalidad que se va a usar. Sí, lo que Estoy quiero usando solamente solamente es la figura. Lo entiendo, es una de las opciones, pero para Sí. entender esa opción es que en el fondo el Estado le dice al privado, este es el proyecto, el privado pone la plata para construirlo y el Estado le paga como un arriendo. No, al contrario. Él usa el bien, el privado construido, y el privado le pasa... Paga la concesión. Le pasa, Claro. en el fondo, le paga al Estado por usar Así ese es. bien. Así es. Pero la plata de la construcción la ha puesto el privado. Claro, en ese caso, en la modalidad de la concesión, por ejemplo, esa es una modalidad que se usa para desarrollar los proyectos de energía, mucho en el norte. Es a través de concesiones de uso oneroso, de lo que hablábamos en delante, que hay muchos esa es que una están... opción. Claro, y la concesión, ponte tú, de uso oneroso, donde se desarrollan muchos proyectos de energía, significa que el Estado pone el terreno, el privado pone las torres, y ellos pagan por una especie de arriendo, pero la diferencia con el arriendo es que en la concesión hay un proyecto asociado, que es aprobado por el Estado. Claro, Y el terreno no sale de la propiedad del Estado. Y aparte de la concesión onerosa, ¿qué otras opciones hay? Existen muchas modalidades jurídicas. Puede ser la venta, puede ser el arriendo, que como decía es una modalidad en que se entrega el terreno y se paga una renta, pero no hay un proyecto asociado. Ya, pero En el no caso, se por va a ejemplo, desprender el Estado del GAM, no va a ser privado. No, hasta el momento no hay proyecto que signifique que sea privado. Y en el fondo, como el terreno es fiscal, quien firma soy yo. Por instrucciones del presidente de la República siempre. ¿Usted no estaría dispuesta como ministra a firmar la privatización del GAM? Estamos trabajando en ver un modelo que realmente le dé vida a todo el sector. Por eso, pero usted como ministra no estaría dispuesta a firmar un proyecto que fuera GAM privado. Me encantaría que fuera una concesión de uso oneroso. Ya. Si es que fuera la base sobre la cual se va a construir el GAM. Pero como digo, es la voluntad del gobierno es no dejar votado un proyecto tal como me preguntaba. Si se iba a dejar votado eso, no. El país tiene la intención de avanzar, pero hay que entender que estamos en una situación económica muy difícil y que hay que priorizar. ¿Cuáles son las prioridades ahora? La vivienda. ¿Cuáles son las prioridades para nuestro ministerio? Regularizar, echar a andar todo lo que son las energías renovables no convencionales, avanzar en todo lo que tiene que ver con el catastro de la propiedad fiscal. Perfecto. Es decir, esas son ahora las prioridades y por lo tanto habrá que dejar otras en el camino. Ministra, quiero llevarla a un poco de contingencia. Usted es ministra de este gobierno. Sí, pero soy más bien sectorial. Yo lo sé que es sectorial, pero usted se ha trabajado en temas políticos. Segunda vez que está en este ministerio, además. Estuvo con el expresidente Sebastián Piñera. ¿Usted siente que en la vida política de Chile hace falta el expresidente Sebastián Piñera? ¿Se le echa de menos, dice usted? ¿En qué estaría él? Si él estuviera hoy día vivo, ¿en qué cree que estaría? Qué difícil. Pero yo creo que el presidente Piñera hace mucha falta porque tenía un carácter, una visión del país, una alegría de vida, una amistad también. Yo tuve el privilegio de compartir con él muchas cosas y por lo tanto él sí hace mucha falta. Fue muy doloroso el accidente que tuvo y creo que ha sido una gran pérdida para el país. Pero especular sobre en qué estaría, él tenía múltiples intereses, ya había sido 2 veces presidente de la República, tenía el muchísimos propio presidente proyectos. dijo, ¿se acuerda en la cátedra de Sebastián Piñera? El actual presidente dijo, eventualmente yo no estaría en la moneda si no hubiera fallecido. No lo sé, son especular sobre lo que pudo ser y no fue, pero él también amaba mucho la naturaleza, tenía el Parque Tantauco, que era un tremendo proyecto, tenía un amor profundo por su familia, estaba en una relación maravillosa con sus nietos, así que yo no lo sé, lo echamos todos mucho de menos, hace mucha falta su alegría, pero no sé en qué estaría. Ministra, ¿cómo evaluó usted este oficio que sale desde la DIPRES, por si alguien no sabe en su casa, Dirección de Presupuesto, que depende del Ministerio de Hacienda, y que hace sugerencias de mantener, recortar o discontinuar algunos programas? Y uno de ellos, pero no es el único, que causó más impacto, fue el que tenía que ver con alimentación escolar, que es vital para las personas de menos recursos en este país. A veces la única proteína que reciben al día es de esa alimentación.
¿Cómo lo vio usted y dónde cree que estuvieron los errores? Mira, lo que pasa es que el gobierno ha sido muy claro, no existe ninguna posibilidad de recortar programas de alimentación, eso no es así. Desde la DIPRE incluso se hizo una declaración y en el fondo se dijo que a lo mejor el verbo que se había utilizado no era el verbo adecuado. Lo que sí hay es un análisis de programas que a lo mejor no han sido bien evaluados para poder ajustarlo. ¿Que hubo un problema de comunicación? Yo creo que sí, obvio, hubo un problema de comunicación y la misma DIPRE lo señaló. El director de la DIPRE salió a decir de que a lo mejor había un verbo que no se utilizó en la forma correcta, pero hay que dejar absolutamente claro que el gobierno no tiene ninguna intención de recortar esos programas sociales. Arturo Esquella, que no es de la oposición precisamente, es presidente del partido del presidente Kast, sostuvo que al segundo piso le faltaba tomar las riendas de este asunto. ¿Coinciden que hay un problema de diseño político? Y se lo digo porque también conversamos hoy día con el senador Luciano Cruzcoque, quien sostuvo que creía, y también lo dijo ayer en CNN Prime el senador Esquella, o sea, son dos senadores del oficialismo, y ambos coinciden en que lo que antes fue en campaña, el trabajo de Alejandro Irarrázaval y otros en el segundo piso, hoy tiene que pasar por el tamiz político y empoderar al ministro del Interior y dejarle la parte política a quienes tienen esa mayor expertise, que vendrían a ser, sobre todo, Claudio Alvarado, ministro del Interior, y José García Ruminot, ministro de las Express. Bueno, yo creo, Mónica, que tú has dado en el clavo en un tema. Si nosotros miramos la semana antes o los días antes de que salió este oficio de la DIPRE, había tenido el gobierno un gran triunfo político, que fue lograr que importantes sectores de la política se sumaran al proyecto de la reconstrucción. Vamos a ver cómo va a ir avanzando. Yo creo que eso fue una muestra de una muy buena gestión política de parte del ministro del Interior y de parte del ministro de las Express y de todo el equipo de La Moneda. Y me parece que después lo del término mal ocupado en el oficio se presta para una serie de inicios de una ronda de declaraciones que a lo mejor no han sido, o sea, están destinadas a tener otro efecto político. Pero yo dificultan, por ejemplo, el trabajo del proyecto de reconstrucción. Claro, pero eso se va a retomar. Yo creo que en realidad... Pero usted reconoce que hay un efecto ahí que lo complica. Yo creo que la misma DIPRE reconoció que se había usado mal el verbo y que se prestó para muchas interpretaciones, aunque vuelvo a repetirlo, el gobierno ha sido súper claro en que no se va a terminar ningún programa social. Yo creo que hubo un gran factor de buen manejo político cuando se presentó este proyecto de reconstrucción y que se encontraron muchos aliados que hoy día le dan viabilidad y a lo mejor tramitación rápida para un proyecto que es necesario para el país. Así que yo creo que el manejo político de Interior, de las Express y del gobierno en general ha ido apuntando. Obviamente es un gobierno que empieza. Recién vamos a cumplir, todavía no cumplimos 60 días. Pero esta crítica todavía no hay 2 meses. Esta crítica que hace Esquella desde el propio oficialismo al segundo piso, ¿le parece justo o no? Lo que pasa es que la política tiene estos ires y venir. Yo entiendo a los senadores y entiendo que a veces se puede buscar que las cosas se mejoren y tratar de influir en una agenda. Lo encuentro legítimo en la política, sí, pero desde mi perspectiva, desde mi perspectiva personal, yo señalo, porque en esto voy a hablar como ministra de Bienes Nacionales, yo no soy parte del grupo político, no soy parte de las vocerías. Pero tiene experiencia política. Pero yo estoy diciendo desde mi perspectiva. Digo, desde mi perspectiva creo que fue una gran gestión la que llevó los ministros al presentar este proyecto de ley. Creo que el gobierno todavía no cumple 60 días, que obviamente hay mucho que mejorar, pero estoy segura... ¿Y dónde está lo que más hay que mejorar? Falta humanizar más también la comunicación, y se lo digo porque cuando también ha recibido críticas al ministro Quiroz cuando él dice yo no estoy para ser simpático en medio de la comunicación de medidas súper duras para las personas como el alza de las bencinas. Eso es algo muy complicado para las personas y él dice yo no estoy para ser simpático. Iván Poduje, eso fue innecesario. No tendría para qué decirlo. Mira, yo creo que todos en el gobierno de las reuniones que yo he visto, todos sabemos las dificultades que significa o lo difícil que es tomar todas estas medidas.
si no es algo que se tomen con indiferencia. Por eso, pero en todos la sabemos que suben los consumos, sube el consumo, las personas realmente se les dificulta más la vida. Estamos viviendo situaciones muy difíciles. En lo económico estamos pasando por momentos muy complejos como país. Yo creo que el gobierno completo solidariza con eso, pero es necesario ser responsable. Y a algunos le toca a veces hacer una pega que es muy compleja. Y yo entiendo al ministro Quirós cuando dice que no está aquí. Obviamente uno puede decir, yo entiendo lo que están sufriendo las familias, vamos a hacer el mayor esfuerzo porque esto sean medidas de muy corto plazo y que realmente ojalá el mundo entero nos permita salir luego de esta situación. Pero no se dijo así, por eso le pregunto yo si falta mayor empatía al comunicar a lo menos. Yo creo que el ministro ha hecho un gran esfuerzo, creo que ha sido una situación muy difícil, ha sido bastante incomprendido la situación de él, pero yo como ministra del gobierno digo que sí, estamos todos empatizando con la situación de las familias, tratando de apoyar. Yo he visto cómo se ha jugado el mismo ministro Poduje por sacar adelante todos sus proyectos habitacionales. He visto cómo la ministra Wolf está trabajando a full para poder mantener los programas de ayuda social. Se nos acabó el tiempo. Si usted tuviera que evaluar entonces por qué en este transcurso, es poco todavía lo que llevan de tiempo, pero por qué tan rápidamente pierde tanta popularidad el gobierno, ¿usted a qué lo atribuye y cuál cree que es la receta? Porque me imagino que no estarán para ser simpáticos, pero si están para ganar elecciones, si quieren continuar con el proyecto político, que es la idea original de este gobierno, que no sea solo un gobierno, como ha pasado últimamente en el péndulo político. Entonces, ¿a qué atribuye usted la baja de popularidad para cerrar y qué habría que modificar? Yo creo que la baja popularidad se debe justamente a estas medidas que ha sido necesario tomar. Pero yo le diría a los chilenos que nosotros estamos aquí para trabajar por el bien de Chile. Obviamente que en el caso de todos los que yo he visto, estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder avanzar y poder ayudar a la ciudadanía y ayudar al país a salir de esta situación. No estamos aquí para ganar elecciones. Es cierto que nos interesa ganar elecciones. Y yo creo que hay muchos que tienen como objetivo de que realmente el próximo presidente represente ciertas ideas y obviamente vamos a trabajar para que eso sea así. Pero eso es secundario. Lo primero aquí, y lo que yo he visto del presidente y de todos los ministros, es una vocación para servir a Chile. Y si eso significa tomar medidas difíciles, hay que tomarlas. Y si eso significa trabajar 24/7 y estar trabajando sábado y domingo, lo vamos a hacer, porque hay una vocación de servir a Chile. Y yo lo he visto así en el corazón de todos los ministros y ministras. Ministra Catalina Parot, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime con esta agenda abierta. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Ha sido un placer. Terminamos entonces CNN Prime, pero hoy día es miércoles, así es que es momento de Conexión Global Prime con Alicia Contreras y todo el equipo de CNN Chile Internacional. Y bueno, terminamos como siempre diciéndoles, miércoles 29 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.